Isaías capítulo 66. Vamos a estar cubriendo los 24 versículos que hay en ese capítulo y vamos a estar hablando de lo que implica alegrarnos con Jerusalén. Alegrarnos con Jerusalén. Lo primero que vamos a ver cuando hablamos de alegrarnos con Jerusalén, y la palabra alegrar quiere decir ponernos contentos, estar llenos de gozo con lo que Dios va a hacer con Jerusalén. Y cuando hablamos de Jerusalén, estamos hablando no solo del lugar, sino también de la nación, el pueblo de Israel, lo que Dios va a hacer con ellos. Y nosotros vamos a tener la bendición de ser parte de lo que Dios va a hacer con el pueblo de Israel. Un día vamos a estar juntos en Jerusalén y celebraremos con todo el pueblo de Israel y todos los cristianos, el pueblo de Dios, porque recuerden que Cristo Jesús ha quitado la pared de separación que había entre judíos y gentiles. Literalmente ya no hay nada que nos divida, hoy somos un solo pueblo y vamos a estar adorando a Dios en Jerusalén. Y por eso tenemos que alegrarnos con ellos. Ahí en capítulo 66, leamos los primeros 9 versículos. Y en esos 9 versículos vamos a considerar la evaluación que Dios hace sobre su pueblo. Noten conmigo, versículo 1, dice la Biblia: Jehová dijo así. ¿Quién está hablando? Jehová. El cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja como si degollase un perro. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso como si bendijese a un ídolo. ¿Y por qué escogieron sus propios caminos? Y su alma amó sus abominaciones. También yo escogeré para ellos escarnios, y traeré sobre ellos lo que temieron. Porque llamé y nadie respondió. Hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos, y escogieron lo que me desagrada. Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra. Vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron: Jehová sea glorificado, pero él se mostrará para alegría vuestra, y ellos serán confundidos. Voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová que da el pago a sus enemigos. Antes que subiese de parto, dio a luz; antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Observen conmigo, hermanos, cuando hablamos de alegrarnos con Jerusalén, la evaluación que Dios hace de ellos. Noten, en primer lugar, en el versículo 1 claramente vemos que ellos están ignorando a Dios. ¿Qué están haciendo? Ignorando a Dios, están ignorando su persona. Nota, les dice en el versículo 1, les hace una pregunta: ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Dónde está la casa? Y luego ahí mismo en el versículo 1 les dice: ¿y dónde el lugar de mi reposo? ¿Dónde está? Cada quien tiene su casa, cada quien tiene su lugar de reposo, pero ¿dónde está mi casa? ¿Dónde está mi lugar? En otras palabras, están ignorando su persona. Y esa es la evaluación que Dios está haciendo de ellos. La pregunta que tiene el Señor para ti, para mí, de la misma manera es: ¿hay lugar en tu vida para mi persona? Yo te pregunto, hermano, hermana, ¿es Jesús, es Dios, es el Espíritu Santo la persona vital e importante para nuestras vidas? Vivimos todos los días considerando a Dios en nuestras vidas. Vivimos todos los días en comunión con Jesús.
¿Estamos buscando la guía del Espíritu Santo? Espero en Dios que sí. Que Dios no nos cuestione a ti y a mí en cuestión de su vida en nuestra vida. Al pueblo de Israel les dice, ¿dónde está la casa mía? ¿Dónde está mi lugar para reposar? Me están ignorando. Otra cosa que Dios evalúa de ellos y les dice en el versículo 2, observa. Mi mano hizo todas estas cosas. ¿Cuántas cosas hizo Dios, hermanos? Todas. Dice el Señor, todo fue hecho por mi mano. Y lo que ellos están ignorando, hermanos, es el poder que tiene Dios. Yo te pregunto, cristiano, ¿es Dios poderoso? ¿Hay algo en tu vida que Dios no pueda hacer? Tu persona, tú mismo, yo, todos nosotros fuimos creados por Dios. Él formó al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida. La Biblia dice que tu vida y mi vida están en las manos de Dios. Si yo hoy desperté para vivir un nuevo día, no es porque tengo una perfecta salud, sino porque Dios me dio la oportunidad de vivir otro día más. Y cada uno de nosotros tiene que entender que el poder de Dios actúa en nosotros todos los días. En primer lugar, lo vemos a través de nuestra vida misma. En segundo lugar, lo vemos a través de todas las circunstancias que Dios a nuestro alrededor permite para que podamos vivir una vida plena, una vida con satisfacciones. Pero el pueblo de Israel ha hecho a un lado el poder de Dios. Espero que tú y yo, hermano, entendamos una cosa. Él es el alfarero y nosotros somos el barro. Y el alfarero va a formarnos, va a hacer de nosotros un vaso de honra a través del poder que Él tiene. Yo no sé qué problemas tengas en la vida, yo no sé qué circunstancias estés enfrentando, pero quiero decirte algo. La mano creadora que hizo todo lo que tú ves está a favor tuyo. La Biblia dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo, ni hambre, ni desnudez nos podrán separar del amor que hemos encontrado en Cristo Jesús. Él está a tu favor. Él está contigo. La pregunta es, ¿estás echando mano del poder de Dios? ¿O estás ignorando el poder de Dios? Lo mismo que hizo el pueblo de Israel cuando Dios los estaba evaluando. Otra cosa más que el Señor les dice. Observa en el versículo 2. Ellos, en la última parte del versículo 2, están ignorando el deseo que Dios tiene para con ellos. Pero, dice el Señor, versículo 2, miraré a aquel, número 1, que es pobre y humilde de espíritu. Segundo lugar, nota lo que dice, y que tiembla a mi palabra. Dos características que Dios busca en el ser humano. Aquí es cuando tú y yo debemos analizarnos por un momento. ¿Cuántos hijos de Dios vinieron a la casa hoy? ¿Nada más 10? ¿Cuántos hijos de Dios están en la casa hoy? Bien, dos características que el Señor desea de ti y de mí, algo que el pueblo de Israel perdió. En primer lugar, nota que dice ahí, pobre y humilde de espíritu. Lo que el Señor está deseando, hermanos, es que seamos personas que estamos siempre quebrantados. Y cuando hablamos de quebrantados, hermanos, recuerden lo que Dios dice en su palabra, segunda de Crónicas 7:14. Estoy seguro que algunos de ustedes se saben ese versículo de memoria. Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si alguien un día te pregunta, ¿qué significa estar quebrantado delante de Dios? ¿Qué significa vivir ante Dios quebrantado? El quebrantamiento es exactamente lo que dice Segunda de Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humillare, es un acto voluntario de tu parte. Tú y yo tenemos que desear estar ante Dios quebrantados. Dice, y oraren. Es un acto voluntario que lleva a la oración. La oración, hermanos, no es otra cosa sino el dialogar con Dios. Es ese momento que tú y yo tenemos en nuestra vida diaria, en nuestra vida personal, a solas con Él,
cuando está cerrado el closet. La Biblia dice que Dios recompensa en público a aquellos que lo buscan en privado. Y cada uno de nosotros tiene que tener una vida de oración. Si tú quieres ser una persona que se quebranta delante de Dios, es un acto voluntario, es una cita diaria con Dios. Cuando tú estás orando, estás dialogando con Dios. Y dentro de esto, dice la Biblia, buscar en mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. La Biblia dice que Dios es santo. Dios es santo. Cuando Moisés estaba en la presencia de Dios, tuvo que quitarse las sandalias, porque el lugar donde él estaba era un lugar santo. Cuando Josué estaba en la presencia de Dios, se dio cuenta también que estaba en un lugar santo. Cuando tú y yo estamos en la presencia del Señor, cuando estás orando, no son 5 minutos de pedir, pedir y pedir. Es un momento santo, es un momento en el cual tú y yo estamos dialogando con Dios. Y la Biblia dice que Dios escucha, hermanos. Nuestro Dios no es como los dioses de ellos. Tienen oídos pero no oyen, tienen ojos pero no ven, tienen manos pero no tocan, tienen pies pero no caminan. Nuestro Dios, hermanos, tiene oídos y oye, tiene ojos y ve, tiene boca y habla, tiene manos y puede tocar, tiene pies y puede caminar. Dios es santo. Y cuando tú y yo estamos hablando con Dios, Él está escuchando. El problema de la santidad de Dios, hermanos, es que nosotros somos pecadores. ¿Cuántos ya se dieron cuenta que somos pecadores? La Biblia dice que somos pecadores. Hoy tú y yo en Cristo somos pecadores que no practican más el pecado. Porque el Espíritu de Dios vive en nosotros. Y en la cruz fuimos crucificados juntamente con Cristo. Y Pablo dijo, ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Lo que vivo ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. El cristianismo, como hemos venido aprendiendo últimamente, se trata de que Jesús viva a través de tu vida. En nosotros hay pecado. Yo soy pecador. Tú eres pecador. La razón por la cual tú y yo no practicamos más el pecado es porque Cristo en la cruz venció al pecado. Y el pecado no tiene más poder sobre nosotros. El pecado no puede enseñorearse sobre nosotros. El asunto aquí, hermanos, cuando hablamos de quebrantarnos, y esta es una realidad, día con día nos damos cuenta que hay pecado en nosotros. Y cuando estamos en la presencia de Dios, no podemos otra cosa sino entender que el Señor ha sido tan bueno, nos ha perdonado todos nuestros pecados y seguirá perdonándonos todos nuestros pecados hasta el fin del mundo, hermanos. Cristo murió por mis pecados de ayer, hoy y de mañana. No hay licencia para pecar y tú y yo bien lo sabemos. Solo porque la gracia abunda pecaremos, ni Dios lo mande. No nos engañemos, el que practica el pecado es del diablo. Los hijos de Dios no practican más el pecado. Pero tú y yo sabemos que la Biblia dice, si pecado hemos, abogado tenemos para con el Padre, y es Cristo Jesús, Señor nuestro. Y todos los días cuando estás orando, todos los días cuando estamos en la presencia de Dios, tenemos que reconocer que hay pecado en nosotros. Y que si no tenemos cuidado, nuestra mente carnal puede tomar control de nuestras emociones, de nuestros sentidos, y ceder al pecado voluntariamente. No porque el pecado tenga control sobre nosotros. Ahora en Cristo, hermanos, cuando pecamos es un acto voluntario de nuestra parte. Tú no puedes decir, el diablo me hizo hacerlo, o no pude resistir. Es algo que nosotros hacemos deliberadamente contra Dios. La importancia de estar delante del Señor quebrantados, reconociendo que somos frágiles porque hay pecado en nosotros. Y debemos pedirle a Dios que nos fortalezca, que nos haga fuertes para morir a nuestro yo y dejar que Cristo viva a través de nosotros. Si buscaran mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, el estar delante de Dios, convertirme de mis malos caminos, yo creo, tiene que ver con lo que David dijo,
Crea en mí, oh Dios, un espíritu recto. Crea en mí, oh Dios, un espíritu recto. Señor, dame la capacidad de no practicar más el pecado. ¿Y qué dice el Señor? Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus ¿qué? Sus pecados y sanaré su tierra. Estoy leyendo 2 Crónicas 7:14. Perdonaré sus pecados y sanaré ¿qué? Su tierra. La prosperidad viene, hermanos, cuando nosotros estamos en línea con lo que Dios dice. La Biblia también dice en Salmo 34:18, escucha esto, Salmo 34:18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Hermanos, lo que Dios desea de ti y de mí es que siempre estemos quebrantados delante de Él. Y esto es reconocer que hay pecado en nosotros y que necesitamos la fortaleza suya para poder vivir la vida que Cristo nos ha pedido vivamos. Y esto es que Él viva a través de nosotros, mientras nosotros morimos a nuestros deseos y pasiones. Otra cosa que el Señor desea de nosotros, en el versículo 2 al final dice, y que tiembla a mi palabra. ¿Y que tiembla a mi qué? Palabra. No solo tú y yo debemos ser personas quebrantadas delante de Dios, sino también debemos temblar ante su palabra. Hermanos, yo no sé si hemos entendido esa frase cuando dice la Biblia, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. ¿Qué tan importante es la palabra de Dios para nosotros, hermanos? Algo que nunca debemos dejar de hacer es leer la Biblia y dejarnos guiar a través de la Biblia. Como iglesia en conjunto, en general, debemos estudiar la Biblia. Ir desde Génesis hasta Apocalipsis. Si es posible, palabra por palabra, frase por frase, párrafo por párrafo, capítulo por capítulo, libro tras libro, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, toda la Biblia. Y cuando terminemos, ¿qué vamos a hacer? Volver a comenzar. Hasta que la muerte nos separe, hermanos. Amén. En primer momento que nos separemos de la palabra de Dios, vamos a perder. La Biblia es todo lo que necesitamos. Lo único que predicamos, lo único que practicamos, la Biblia es nuestra perspectiva del mundo, hermanos. Lamentablemente en nuestros días dentro de la iglesia, el mundo se ha conformado a este mundo. En su comportamiento, en su pensamiento, en su adoración y en su evangelismo. Estamos tratando de copiar las cosas del mundo para alcanzar al mundo. Aún dentro de la alabanza, de la música, los cantos que hoy en día se cantan. El otro día estaba escuchando un canto cristiano. No sabía si era un canto para la novia o para Dios. Parece ser como que los artistas cristianos quieren incursionar tanto en el ámbito secular como en el ámbito cristiano. Quieren tener éxito en ambos lugares. Con el pretexto de que quieren alcanzar a las nuevas generaciones con cantos modernos. Hermanos, el poder para evangelizar no está en los cantos modernos. El poder para evangelizar está en la palabra de Dios. Y el evangelio es simple. Cristo murió en la cruz de acuerdo a las Escrituras. Cristo resucitó de acuerdo a las Escrituras. Eso es lo único que ocupas. Vi a un muchacho, traía unos tatús y le pregunté, ¿qué pasó, mijo? ¿Tú eres cristiano desde pequeño? ¿Por qué tantos tatús ahora? Oh, es que quiero alcanzar al mundo. Usted sabe, hermano, para relacionarme mejor con los jóvenes. Necesitamos temblar ante la palabra de Dios, hermanos. Porque la palabra de Dios tiene poder. Yo no necesito ponerme un tatú ni un arete para traerte a Cristo Jesús. Yo no necesito cantar música moderna para traerte a Cristo Jesús. Yo no necesito modernizar la iglesia para traerte a Cristo Jesús. Hermanos, la palabra de Dios tiene poder para salvar. Es poder de Dios para salvación. Y me causa mucha tristeza ver que la iglesia se está apartando de la palabra de Dios. Los mismos cristianos tienen más libros cristianos, más devocionales, porque se les hace tedioso, se les hace aburrido e improductivo leer la Biblia. Yo tengo libros cristianos, nada en contra de ellos, pero sí quiero decirles algo. Todo libro cristiano es el pensamiento de una persona cristiana.
Y cada uno de ellos tiene una formación teológica. Y cada uno de ellos tiene su propia perspectiva, su propia interpretación de la Biblia. No hay nada como leer la Biblia directamente y dejar que el Espíritu Santo te ayude a interpretar lo que está ahí escrito. No hay nada como eso, hermanos. He descubierto en mi vida que después de leer un pasaje de la Biblia 50 veces, lo entiendo mejor que leer comentarios sobre el asunto. Lo que pasa es que no nos gusta leer, lo que pasa es que no estamos como ellos fueron reprendidos. No estamos temblando ante la palabra de Dios. Y debemos entender que el Señor desea eso, hermanos. El principio de la sabiduría es el temor de ¿quién, hermanos? De Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Y cómo yo puedo temer a Dios? Leyendo su palabra. Mi padre cuando era pequeño me dijo, mi hijo, ¿quieres ser sabio? Memorízate Proverbios. Y créeme, hay sabiduría en el libro de Proverbios. Noten conmigo en el versículo 3 y 4, algo que estaban haciendo ellos, ignorando su justicia. Hermanos, ignorando su persona, ignorando su poder, ignorando el deseo que Dios tiene de que seamos personas quebrantadas, que temen su palabra, pero también ignoran su justicia. Familia, ¿es Dios justo? ¿Dios va a juzgar la tierra? Ya, es el juez de toda la tierra. Hay gente que piensa que se va a salir con la suya. Observa lo que dice el versículo 3, en la parte final del versículo. Dice, escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. El pueblo de Israel se apartan, hermanos, empezaron a hacer cosas raras. Observa el versículo 3, el que sacrifica buey es como si matase a un hombre, el que sacrifica oveja como si degollase un perro. Y son cosas raras lo que está diciendo ahí. Pero el punto de lo que está diciendo Isaías es, escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. Observa el versículo 4 al final. Al final del versículo 4 dice, escogieron lo que me dé sagrada. Hey, no va a pasar nada. Haz lo que quieras. Está bien, tú no te preocupes. Yo sé que la Biblia dice esto, pero tú dale para acá. Está bien. Y hay algo que hemos adoptado dentro del cristianismo que también es de preocuparse, hermanos. ¿Saben qué es? La tolerancia. Mientras a mí no me afecte, todo está bien. ¿Todo está bien, hermanos? Eso es lo que el mundo quiere que compremos. Hay cosas que no debemos tolerar. Pues está bien tolerar cosas, hermanos. Bueno, la Biblia dice, pero no importa si lo hacemos. De todos modos, si pecado hemos, abogado tenemos para con el Padre. Y podemos justificar el por qué lo hacemos. Y podemos decir la razón detrás de eso. Y tratar de usar versículos bíblicos. A veces hasta nos atrevemos a usar diferentes traducciones. ¿Verdad que sí? ¿Saben que hay un montón de traducciones de la Biblia? El otro día una persona viene y me dice, pastor, mire esta nueva traducción. Ay, gloria a Dios, ¿otra más? Otra más, no acabo de entender la Reina Valera y quieres que entienda otra traducción. Y bien emocionado, ¿no? Y entonces cuando veo qué traducción es, digo, hermano, no leas esa Biblia. No, pero es que está fácil de entender. Ese es el problema. Ese es el problema, que el ser humano empieza a traducir la Biblia de manera que sea fácil de entender. Fácil de entender de acuerdo a quién. Y el camino empieza a perderse la cosa, hermano, de manera que cada quien empieza a escoger sus propios caminos, cada quien empieza a amar sus propias abominaciones. Y el problema es que escogemos lo que no agrada a Dios. Escogemos lo que no agrada a Dios. Familia, algo que sabemos es que Dios perdona. ¿Verdad que Dios perdona todo? Pero nos hemos dado en cuenta en la Biblia que el perdón lo tenemos garantizado. Porque Dios te va a perdonar. Pero lo que no tenemos garantizado son las consecuencias. Cada vez que en la Biblia encuentras a alguien que comete una falta delante de Dios, podemos ver la gracia y la misericordia de Dios y el perdón que Dios les da. Pero también podemos ver los estragos
que esa persona pasó a raíz de lo que hizo, los estragos en la familia, los estragos en la comunidad. Y ese es el asunto, hermanos, que se nos olvida que Dios también es un Dios que juzga. Y su justicia, hermanos, debe considerarse. Y ellos ignoraron eso y dijeron, ¿sabes qué? Tú dale. Dios es bueno. ¿Dudas de que Dios es bueno, hermanos? No. Dios es bueno, pero Dios juzga. Otra cosa que observamos aquí en el versículo 5 y 9. Ellos ignoraron la fidelidad de Dios. ¿Verdad que Dios es fiel, hermanos? Nota lo que dice el versículo 5. Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra. ¿Recuerdan lo que Dios desea del ser humano? ¿Dios desea gente que tiembla a su palabra? Dios desea gente que está sometida a la autoridad de Dios. Y aquí Dios dice, miren, ustedes que están de acuerdo a mis propósitos, vuestros hermanos que os aborrecen, escucha, vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre. ¿Alguno de ustedes ha sufrido por causa de Cristo Jesús el rechazo de sus familiares? ¿Te ven como el patito feo de la familia? ¿Ya no te invitan a sus fiestas? ¿O cuando tú los invitas a las tuyas, no vienen ya? ¿Por qué? Porque no va a haber lo que había antes, cualquier cosa que eso sea, que estaba fuera de control. Y hoy ya tampoco te visitan porque cada vez que los visitas le estás hablando de Dios y lo único que hablas es de Dios y ya pareces disco rayado. Y tú eres ahora un santo y te crees salvo y todos los demás están condenados y empiezan a aborrecerte, empiezan a rechazarte. En el trabajo de la misma manera. ¿Alguno de ustedes ha recibido insultos en el trabajo por ser cristiano? A mí me llamaban padrecito, el aleluya. Y lo que quieras y mandes. La gente se burla de ti. La gente se va a reír de ti. Pero hay un dicho que dice, el que ríe al último, ríe mejor. Nosotros sabemos que Dios es fiel. Tus familiares podrán ser infieles al abandonarte y rechazarte y aborrecerte. Tus amigos, esta sociedad en la cual tú te desenvuelves. Pero hay alguien que se va a mantener fiel, eso es Dios. Porque Dios es fiel, hermanos. Pero dentro de esto, nota lo que dice la Biblia. Jehová será glorificado. ¿Jehová qué? Será glorificado. Versículo 5, nota al final. Pero Él se mostrará para alegría vuestra. Nota, Dios se mostrará para tu alegría. ¿Y ellos serán qué? La Biblia de las Américas dice avergonzados. Hermano, que ría el último, ría mejor. No es mi intención que la gente se vaya al infierno y es lo último que quiero. Pero es la cruda realidad. ¿Por qué razón tú y yo hemos decidido poner nuestra fe en Cristo Jesús? Porque no queremos irnos al infierno. ¿Alguien aquí se quiere ir al infierno? ¿Alguien? Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, si tú te quieres ir al infierno, no hagas nada, sigue viviendo y vas a terminar en el infierno. No tengo que hacer nada para ir al infierno. Jesús dijo, yo no vine a condenar, sino a ¿qué? A salvar. Este mundo ya está ¿qué? Condenado. La paga del pecado es muerte. En pecado fui concebido. Por un hombre entró el pecado al mundo, por otro entró la vida eterna. Yo no me quiero ir al infierno. Yo sé que el infierno es real. He decidido poner mi fe en Cristo. Y estoy en Cristo. ¿Por qué estoy predicando? ¿Por qué estoy dejando que Cristo viva su vida a través de mí? Para que los demás puedan entender que Cristo es real, que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Él dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros, porque yo quiero que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y la única razón por la cual predico de Cristo, la única razón por la cual vivo mi vida en Cristo, porque he entendido que el cielo y el infierno existen. Y yo no quiero que termine en el infierno. Pero el mundo, hermanos, algunos van a aceptar la verdad y la van a abrazar como tú
y van a poner su fe en Cristo, pero otros no van a hacerlo. Otros van a rechazar a Cristo hasta el final. Y lo podemos ver cuando Cristo está en la cruz. Cristo fue puesto en la cruz en medio de dos malhechores. Yo te pregunto, ¿qué había de diferencia en esos dos varones? Los dos eran malhechores, los dos estaban cerca del único que tenía la respuesta para la vida eterna. Ambos estaban burlando, ambos estaban riéndose de la situación. Sin embargo, solamente uno de ellos entró en sus 5 sentidos. Y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo Jesús, hermanos? De cierto te digo que hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso, hermanos. El paraíso es el cielo. Y yo creo que ese hombre está en el cielo. ¿Lo crees? Pero no se bautizó. No tomó la clase de nuevos creyentes. No hizo su primera comunión. Hey, es por fe, hermanos. ¿Fe en quién? En Cristo Jesús. Por un momento en su vida, por un momento en la cruz, hermanos, Él puso su fe en Cristo Jesús. Y Dios es fiel, hermanos. Dios es fiel. Y yo creo que ese hombre está en el cielo. Y sin embargo, ¿dónde está el otro, hermanos? ¿Dónde crees que está el otro? En el infierno. Como dice aquí el versículo 5, Dios se muestra para unos para alegría y para otros para vergüenza. Versículo 6 dice al final, voz de Jehová que da el pago a sus enemigos. ¿Qué da el Señor, hermanos? El pago a sus enemigos, hermanos. Dios es fiel con nosotros, pero también es fiel consigo mismo. Él dijo que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Ahora, nota, en cuestión de la nación de Israel, mira lo que dice el versículo 7. Antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. Luego en el 8 dice, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Alguna vez has visto que alguien dé a luz antes de estar en parto? ¿O a la mitad del embarazo que de repente salga el niño? No, ¿verdad? Tiene que pasar por el proceso. ¿Quién oyó cosa semejante? Luego dice el 8, ¿quién vio tal cosa? Aquí pregunta el Señor, ¿concebirá la tierra? Ahora está hablando de la tierra, es una similitud. ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Podrá ser que este globo terráqueo pueda dar a luz en un solo día? ¿Dar a luz qué? La segunda pregunta lo responde, ¿nacerá una nación de una vez en un solo día? O sea, Dios está preguntando aquí, miren, observen mi fidelidad, vean mi fidelidad, yo soy fiel y ustedes están ignorando mi fidelidad. ¿Será posible que en la tierra una nación nazca en un día? Pregunta, ¿los Estados Unidos nació en un solo día? Tomó tiempo, hermanos. Pero, en cuestión de Israel, ¿saben que la nación de Israel nació en un día? Les voy a leer lo que se escribió en la revista Time. Israel, hermanos. En el profundo anochecer del 14 de mayo de 1948, lo cual para ellos era el día 24 del mes de Iyar, en el año 5708 después de la creación, los judíos de Palestina se reunieron en sus ciudades y villas para celebrar el momento más fatídico en su historia. El mandato británico aún tenía 8 años de función, pero el último más alto comisariado, el general Sir Alan Cunningham, ya se había retirado al crucero Eurilas en el puerto de Haifa. Ahí sentado, veía la noche correr a través del Mediterráneo oriental y el crepúsculo aún envolver otro fragmento del viejo imperio. Es el imperio inglés. Él estaba tan lejos de la costa como para oír a los judíos cantar su antigua Hatikva, el canto de esperanza. Sin embargo, él bien sabía las palabras. Nosotros no hemos olvidado ni olvidaremos nuestra promesa solemne. Al mismo tiempo, hermanos, en la ciudad judía de Tel Aviv, el primer ministro David Ben-Gurion
terminó el anhelo de una patria de casi 2000 años, dando un fuerte golpe con su puño sobre la mesa de conferencia. El nombre de nuestro estado será Israel. Eso lo dijo el 14 de mayo de 1948. Y después de entonar esa frase, hermanos, nació la nación de Israel en ese mismo día. Dios cumplió eso, hermanos, el 14 de mayo de 1948. Ese día nació Israel, lo que tú y yo hoy conocemos como la nación de Israel. Fue una promesa de Dios. Ahora, Dios le prometió a Israel, hermanos, toda la tierra prometida. No la tienen ahorita, pero créemelo, la van a tener. Versículo 9, escucha lo que dice. Yo hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Y esto para nosotros, hermanos, la fidelidad de Dios, no la ignoremos. En Filipenses 1:6 leemos lo siguiente. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Amén. Así es que no desfallezcas, porque lo que Dios comenzó en ti, Dios lo va a perfeccionar cuando Él venga por nosotros. Ahora, vean conmigo el versículo 10 y 14, ahí en Isaías. Leamos por favor el texto que nos marca un segundo punto. El consuelo de Jehová sobre su pueblo. Nota lo que va a pasar en el versículo 10. Va a haber gozo para el pueblo de Israel. Alegraos con Jerusalén. Y aquí nos invita, y por eso es que titulé esta sección, Alegraos con Jerusalén. Y gozaos con ella, todos los que la amáis. Yo te pregunto, ¿amas Jerusalén? Debemos amar Jerusalén, hermanos. Debemos amar Israel. Debemos orar por la paz de Israel. Alégrate con ella, todos los que la amáis. Llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella. En otras palabras, los que están doliéndose por lo que le pasa a Israel. Y quiero invitarte, hermano, que de repente, de vez en cuando, leas las noticias para saber qué está pasando con Israel, para que podamos orar por ellos y, como dice la Biblia, si algo les está pasando, para que podamos clamar por ellos. Dios te promete a ti y a mí gozo. Ese es el consuelo que Dios va a traer sobre su pueblo. Nota en el versículo 11, ¿qué otra cosa Dios promete cuando hablamos del consuelo de Jehová sobre el pueblo? Nota, prosperidad, versículo 11. Es un poco grotesco lo que vamos a leer aquí, pero razonablemente lo vamos a digerir. Dice, para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones. Está Dios figurativamente hablando de una mamá que está amamantando a sus hijos. Para que maméis y os hacéis de los pechos. Nota, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Dice beber y deleitarte con el resplandor de su gloria. La Biblia de las Américas dice así: para que bebáis y os deleitéis de su seno abundante. Y la Nueva Versión Internacional dice, para que bebáis y os deleitéis con los henchidos senos. En otras palabras, lo que la Biblia está diciendo figurativamente, es una mamá que tiene suficiente leche para su hijo. Es una mamá fuerte, que tiene un pecho fuerte, que va a poder alimentar a sus hijos. ¿Qué quiere decir eso para nosotros? Familia, cuando Cristo Jesús venga aquí a la tierra, porque esto va a ocurrir cuando Cristo Jesús venga, recuerden que Él va a venir para reinar en Jerusalén por 1000 años. Va a haber gozo, pero también prosperidad. Yo no sé cómo está tu vida hoy materialmente hablando, pero quiero decirte una cosa. Va a haber suficiente para todos cuando Jesús esté con nosotros. Y me encanta la idea, porque el bebé lo único que hace es pedir teta, ¿no es cierto? Y lo que hace, agarra la teta y empieza a alimentarse y no tiene que preocuparse de la fuente. ¿Por qué? Porque la fuente es la preocupación ¿de quién? De su mamá. Y la Biblia dice que el pecho del Señor, hermanos, va a ser abundante. Y eso para mí es glorioso, porque no vamos a tener que trabajar como burros, como trabajamos hoy, para vivir bien.
¿Están contentos por eso? Gloria a Dios, hermanos. Va a ser abundante la prosperidad. Otra cosa más, paz. Nota el versículo 12. Dios, cuando dice consuela al pueblo, implica paz. Porque dice así Jehová, he aquí que yo extiendo sobre ellos. ¿Qué extiende, hermanos, como un río? Paz. Versículo 12. Extiendo sobre ellos paz como un río. Y la gloria de la nación es como torrente que se desborda. Y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis, ¿qué? Mimados. Imagínate, el niño no solo está siendo alimentado, está en las rodillas y está en paz. Paz. ¿Acaso no es lo que el mundo está buscando, hermanos? No sé si leyeron las noticias, pero un miembro del gabinete de nuestro presidente va a ir a Israel, va a ir al Medio Oriente para tratar de llevar a cabo un diálogo de paz entre las naciones del Medio Oriente. Hermanos, el príncipe de paz se llama Cristo Jesús. Y mientras el mundo no invite a Cristo en sus negocios, nadie va a tener paz. Tú y yo nunca vamos a tener paz si Jesús no es el príncipe nuestro, el rey de paz. Pero un día el príncipe de paz va a estar literalmente aquí en esta tierra. Noten el versículo 13. Consuelo para su pueblo. Otra cosa que el Señor promete. Como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros. Y en Jerusalén tomaréis, ¿qué? Consuelo. ¿Cuánto les gustaba el consuelo de sus mamás? Cuando te caías, ¿con quién corrías? ¿Con papá o con mamá? Con mamá. Porque papá te daba un trancazo y te decía, tonto. ¿Verdad que sí? ¿Nunca te pasó que ibas corriendo y te caías y estaba tu papá a un lado y te levantaba de una nalgada y te decía, ¿cómo eres tarado? ¿Verdad que sí? ¿Y la mamá qué hacía? Ay, mijito, ¿verdad? Y no era nada, pero ahí estaba sobándote y no sé qué tanto rollo, ¿no? Eso no ha cambiado en esos días. La madre siempre tiende a ser más tierna, más cariñosa, más... Es más, ustedes lo han visto, ¿no? El niño es malo, es un pillo, es un ladrón, es lo peor. Y sin embargo, es el mejor de todos, ¿no? Para una madre, el amor por ese hijo, el consuelo. Y dice Dios, yo te voy a consolar a ti como una madre. Nota en el versículo 14, victoria, victoria. Y veréis y se alegrará vuestro corazón. ¿Qué se va a alegrar, hermanos? Nuestro corazón. Y vuestros huesos reverdecerán como la hierba. Y escucha esto. Y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida y se enojará contra todos sus enemigos. Nota, la mano de Jehová para con sus siervos, pero para sus enemigos el Señor va a estar enojado. En otras palabras, hermanos, lo que el Señor está prometiendo aquí es gozo, es paz, prosperidad, consuelo, victoria para el pueblo de Israel. Ahora veamos en el versículo 15 al 21, el juicio de Jehová por su pueblo. Es verdad que Dios va a restaurar a Israel, hermanos, pero Dios va a juzgar a aquellos que se rebelan. Mira lo que va a pasar, versículo 15 al 18. Su ira será revelada, porque he aquí que Jehová vendrá con fuego. Nota la escena. Jehová viene ¿con qué? Con fuego. Y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama ¿de qué? De fuego. Ahora nota lo que ocurre, la matanza. El Señor literalmente cuando regrese aquí a la tierra, Jesús va a matar a muchas personas. ¿Recuerdan que Él viene vestido con traje blanco? Y la Biblia leímos en capítulos anteriores que su vestido va a quedar manchado de rojo. Y la pregunta es ¿por qué? Porque ha pisado el lagar de la ira ¿de quién? De Dios. Y es la sangre de jinetes. Y va a ser mucha, hermanos. Nota lo que dice el versículo 16. La matanza, porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre. Y los muertos de Jehová serán ¿cuántos, hermanos? Multiplicados. La Nueva Versión Internacional dice, muchos morirán a manos del Señor. Ahora la pregunta es, ¿tú y yo dónde vamos a estar? ¿Se acuerdan de eso? Apocalipsis capítulo 19, ¿qué dice la Biblia? Que el Señor viene montado en un caballo blanco. ¿Y quién viene detrás de Él? Sus ejércitos, ¿verdad? Y somos todos nosotros. Y Él viene aquí a la tierra a pelear contra estos ejércitos, va a matar a muchos y nosotros vamos a estar con Él en victoria, hermanos. Nota el versículo 17. La purificación que va a causar eso, porque si el Señor mata a todos los que se rebelan, es obvio que está limpiando casa. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos,
o sea, lo que andan haciendo adoración a ídolos, eso es purificarse en los huertos. Unos tras otros, los que comen carne de cerdo, ¿se acuerdan lo que leímos en el capítulo anterior? Eso es abominación a Dios. Dios prohibió que comieran carne de cerdo. Y abominación y ratón. ¿Qué le parece un ratón a la paella? Ay, ni Dios lo mande, ¿verdad? Pero ¿saben que hay gente que se come los ratones? Bueno, juntamente serán ¿qué? Talados. ¿Qué serán? Talados. Esto es cortados, dice el Señor. Dios va a erradicar a los malvados. Nota lo que dice el versículo 18. Y esto es de pensarse, hermanos, la primera parte. Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Hermanos, ¿el Señor sabrá lo que estás pensando ahorita? ¿Sí o sí? Así que no pienses cosas raras. ¿Alguien está pensando cosas raras? Yo no puedo saber lo que estás pensando. Tú no puedes saber lo que yo estoy pensando. No hay manera. No hay manera. Pero Dios sí. ¿Y sabes qué? El Señor ve todo eso. Si ustedes recuerdan las cartas en el libro de Apocalipsis a las diferentes iglesias, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, ¿se acuerdan? A todas esas iglesias Dios les dijo: yo conozco tus obras. A todos les dijo eso: yo conozco tus obras. Así es que, familia, algo que necesitamos entender tú y yo aquí como cristianos: el juicio de Jehová viene, como dice aquí, con fuego, carros como torbellino. Cuando Él venga para vencer a los enemigos de Israel, los muertos van a ser muchos, porque el Señor los va a talar, porque el Señor conoce sus obras y conoce sus pensamientos. Por eso, cuando les hablaba acerca de estar quebrantados delante de Dios, hermano, Dios conoce todo nuestro que somos nosotros. Solo tenemos que estar ante su presencia y pedirle perdón por las cosas que pensamos, las cosas que queremos hacer, y dejar que el Señor empiece a tomar control de nuestra vida, hermanos. Él conoce tus pensamientos, puedes hablar libremente con Él. Pero, nota, versículo 18, continúa diciendo aquí, y algo que veo es que la gloria de Dios va a ser revelada. ¿Qué va a ser revelada? La gloria de Dios. Nota, dice: tiempo vendrá para juntar ¿a cuántas naciones? Todas las naciones y lenguas, de todas naciones, todos lenguajes vendrán. ¿Y qué dice el Señor? Verán mi gloria. Cuando Jesús regrese aquí a la tierra, va a hacer esa matanza, va a eliminar a los enemigos de Israel. Pero los que sobrevivan, hermanos, los que no sean castigados por Dios, van a ser reunidos y verán la gloria de Dios. Versículo 19. Y pondré entre ellos señal y enviaré de los escapados de ellos. Escapados quiere decir sobrevivientes. Enviaré de los sobrevivientes a las naciones, a Tarsis, a Fud y Lud, que dispararon arco, a Tubal y a Javán, a las costas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria. ¿Y qué van a hacer esos sobrevivientes? Versículo 19 dice: y publicarán mi gloria entre las naciones. Van a ser mensajeros. Y eso es hermoso, hermanos, porque veo la gracia de Dios, su misericordia. Cuando Él venga otra vez, hermanos, aquí a hacer todo esto, la matanza que va a hacer, que está descrita en Apocalipsis 19, para Dios bien hubiese sido fácil eliminar a todos, ¿no crees? Viene con sus ejércitos, esto es tú y yo, todos los que nos fuimos en el rapto, todos los que han muerto en Cristo, venimos con Él, ese ejército celestial. ¿Acaso no hubiera sido mejor para Dios: mata a todos los que están en la tierra ya, deshazte de ellos, como lo hizo en los días de Noé, y entrar nosotros triunfantes y vivir con Él para siempre felices? Sin embargo, Dios no hace eso, hermanos. Dios viene aquí a la tierra, y como hizo en los días de Noé, hay un remanente aquí en la tierra, como Noé y su familia, que creyeron y se metieron en la barca, en el arca, y Dios los perdonó. Cuando Cristo Jesús regrese, hermanos, muchos van a ser muertos, como vimos aquí, pero va a haber otros que todavía van a creer en Cristo Jesús. En la tribulación va a haber gente que va a aceptar a Cristo Jesús, hermanos. Sí. ¿Se acuerdan de los 144,000? Ellos van a predicar durante los días de la tribulación. Gente se va a convertir, gente va a dejar que los decapiten, gente va a morir, va a haber mártires.
Pero aún va a haber gente que va a sobrevivir cuando Jesús haga todo esto. Y Dios los va a usar para que publiquen su gloria entre las naciones. Observa el versículo 20, algo que seguiremos haciendo aún en los días de Jesús. Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Jehová, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo monte de Jerusalén. ¿En dónde vamos a adorar, hermanos? Jerusalén. Dice Jehová, al modo que los hijos de Israel, dice, traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová. En otras palabras, vamos a seguir adorando a Dios a través de nuestras ofrendas, lo que nosotros tengamos a bien traerle. Y nota en el versículo 21, y tomaré también de ellos, ¿para qué? Sacerdotes y levitas, dice Jehová. O sea que vamos a seguir ministrando, hermanos. Todo lo que hacemos en nuestra adoración a Dios, sirviéndole como sacerdotes y levitas, esto es, intermediarios, adorando, se va a continuar haciendo en Jerusalén. Y por último veamos en el versículo 22 y 24, hermanos, la voluntad de Jehová sobre su pueblo. Esa es la voluntad, hermanos. Su pueblo va a permanecer para siempre. ¿Para cuándo? Para siempre. Nota lo que dice el 22. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. ¿Vamos a tener vida eterna, hermanos? Amén. Para siempre. Gloria a Dios, ¿no creen? Otra cosa, versículo 23. Su pueblo entero le adorará. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán ¿cuántos? ¿Cuántos? Todos, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Y esto, como dijera el libro de Filipenses, en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de ¿quién? De Dios Padre. Ahora nota en el versículo 24. Dice, y saldrán y verán los cadáveres. Algo interesante aquí, hermanos. La voluntad del Señor sobre el pueblo. Permanecen para siempre. Le adoran. Pero algo interesante aquí. Verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí. Nos vamos a dar cuenta, hermanos, del fin de los malvados. Su gusano, ¿qué dice la Biblia? Nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Vayan conmigo a Marcos, por favor, capítulo 9. Quiero concluir con esto, porque es interesante. Ese es el último versículo en el libro de Isaías. ¿Y saben de qué habla? Del infierno. Los hombres que se rebelaron contra mí, dice el Señor, pasarán la eternidad en un lugar donde el gusano nunca muere, el fuego nunca se apaga, y serán abominables a todo hombre. Vean lo que dice Marcos 9, por favor. Versículo 43. Vamos a leer del 43 al 48. Esto, hermanos, es la realidad del infierno. ¿La realidad de qué? Del infierno. Nota, Marcos 9, 43. Jesús está hablando. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno. ¿De qué está hablando Jesús? Está hablando del infierno. Al fuego que no puede ser apagado. El infierno es un lugar real. Nota el 44, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Nota lo que dice el 45. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser, otra vez más, echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Qué versículo está citando Jesús aquí varias veces? Isaías
66, 24. 47, nota lo que dice. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado ¿dónde? Al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Jesús está haciendo un contraste entre el reino de Dios y el infierno, hermanos. Quiero dejarte con esto. El cielo es real. Jesús le dijo al hombre que estaba a su lado, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Pero también el infierno es real, hermanos. El gusano nunca muere, el fuego nunca se apaga. Hay otro versículo en Apocalipsis 20:15 que le llama el lago de fuego. En Lucas 13:28, la Biblia dice, ahí será el llanto y el crujir de dientes. Apocalipsis 20:10 dice, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. No tiene fin. Y Mateo 7:13, esa es la realidad, hermanos. Mateo 7:13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Hermanos, son más los que se pierden que los que se salvan. El camino que lleva a la perdición es espacioso y muchos son los que entran por ella. Hermanos, yo estoy completamente agradecido con Dios de que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Y por qué están inscritos? Porque pusimos nuestra fe en Cristo Jesús. Yo creo en Cristo, hermanos. ¿Crees en Cristo Jesús? Él es el Salvador. Él es el que ha perdonado mis pecados. Él pagó por mis pecados en la cruz. Y voy a morir creyendo en Cristo Jesús. Y eso me da vida eterna. Gracias a que Él murió por mí, he pasado de muerte a vida. Hay gente que no cree en el infierno, hermanos. La gente piensa que cuando te mueres se termina todo. Ojalá que así fuese, pero no es la verdad. Y no puedo decirte algo diferente. Toda la gente quiere irse al cielo, pero la verdad de las cosas es de que no todos van a estar en el cielo. Lo más difícil para mí cuando hago funerales o hago memoriales después de que alguien se muere, lo más difícil, hermanos, es cuando sé que esa persona murió sin Cristo y las personas me preguntan, pastor, ¿dónde está? ¿En el cielo o en el infierno? Y tú sabes que esa persona murió sin Cristo, rechazó a Cristo, no aceptó a Cristo porque no creía en Cristo. No es fácil decirle, está en el infierno, donde el gusano no muere, donde el fuego no se apaga, y está siendo atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Está consciente, puede hablar, puede ver, puede sentir. Lejos de Dios por toda la eternidad. ¿Tú crees que es fácil hacer eso, hermanos? No es fácil. Pero qué glorioso, hermanos, cuando alguien muere en Cristo. Y puedo con toda libertad decirles, esta persona está en el cielo, está en el paraíso. ¿Y por qué está ahí, hermanos? ¿Porque fue bueno? No, porque creyó en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Espero en Dios que todos en este lugar ya hayamos hecho una confesión de fe que haya hecho impacto en nuestros corazones para salvación. Espero que ya hayamos nacido de nuevo. Si eso es verdad en tu vida, dale gloria a Dios. Él es bueno. Si no es verdad a tu vida, no mueras sin Cristo. Porque si mueres sin Cristo, lo único que queda para ti es una horrenda expectación de muerte. No es mi deseo, no es mi corazón, no es el corazón de Dios, pero es la verdad de lo que pasa cuando mueres sin Cristo Jesús. Amén. Así es que si tienen han conocido que no tiene a Cristo, por favor, oren por Él, clamen a Dios, suplíquenle con todo su corazón al Padre de los cielos que le dé la oportunidad de arrepentirse. Y como puedas,
predícale de Cristo para que se salve. Porque sería una pérdida tremenda el que se vaya al infierno.